Antes de que inicie el video, queremos invitarte a que seas parte de una nueva sección, dedicada a las anécdotas e historias paranormales de la gente. Si alguna vez has tenido alguna experiencia o alguien cercano a ti ha pasado por algo extraño, compártenos tu historia a través de Facebook o envíanos tu relato a nuestro correo relatosdelagente@gmail.com. Durante muchos años me desempeñé como un chofer y ayudante en una funeraria de la ciudad de León, Guanajuato, México. Mi labor era principalmente acondicionar los velatorios, recoger cadáveres, cargar ataúdes y trasladarlos a diversos cementerios de la ciudad. Había hecho esto durante 20 años y vi muchas cosas, mucho dolor y pena ajena. Nunca vi cosas raras o apariciones, como muchos llegaban a contar, que se aparecían los difuntos de tanto en tanto para despedirse o dar un recado final a sus adeudos. Casi siempre era la misma rutina. Cada vez que había un servicio funerario, ya me había acostumbrado, había entendido el significado de la muerte. Después de ver tantas historias, me tocó ver desfilar a muchos personajes importantes y personas queridas que hacían abarrotar los velatorios. La gente solo deseaba darles el último adiós, y otros muertitos no tenían a nadie que los fueran a ver. Pero a pesar de esto, había un par de familiares que estaban con ellos, o amigos cercanos que pagaban los servicios. Sin embargo, fue el último funeral al que asistí que todo cambió. No solo mi percepción de las cosas, sino el hecho de saber que estamos rodeados de cosas que no podemos entender hasta que las vemos. Aún hoy lo recuerdo y me llena de un temor indescriptible y me mantiene en un vilo horrible que me lleva a temer y a realizar actos de bondad para no ser presa de lo que comúnmente llamamos maldad. Este es mi relato. No recuerdo bien el día en que recibimos una llamada para ir a recoger un cuerpo a una colonia popular de la ciudad. Era la víspera del Día de los Muertos y en esa semana había estado movida en cuanto a los servicios funerarios. Al llegar la orden de recoger el cadáver, nos alistamos un chofer, un ayudante y yo para ir por él. Luego de un largo camino, entre las calles angostas y llenas de gente, por fin llegamos al lugar, y fue bastante extraño. En el lugar no había gente congregada, ni familiares, solo una persona que dijo ser amigo del difunto. Un hombre de aspecto torvo, que nos miró con desprecio, y nos dijo que sacáramos el cuerpo, sin tocar nada más. Eso me molestó, pero al entrar, comprendí un poco por qué lo decía, ya que al entrar a esa casa de ese muerto, era introducirte a un mundo extraño, lleno de cosas esotéricas, estatuas de seres horribles, negros y con cornamentas, muertes de yesos de todos los tamaños, y dibujos del diablo en las paredes y techo. El ambiente tan hostil de ese lugar hizo que nos doliera la cabeza a todos, y nos pusiéramos de mal humor. Incluso llegamos a tener desavenencias y pelear por esa situación, por la misma impaciencia que nos producía estar en ese lugar tan sombrío. El cadáver estaba envuelto en sábanas negras y al quitarlas nos pareció que el hombre no estaba muerto, sino dormido. No se veía pálido o con señales de mortandad,
Incluso el ayudante revisó que no estuviera respirando. Cuando lo colocamos en el ataúd, el hombre que nos recibió en la casa y nos dio los papeles de traslado y servicio se retiró sin decir nada. Caminando por la soledad de la calle, no había ningún alma. De pronto, se apareció una vecina con un rostro dudoso y mirando toda la maniobra que hacíamos para colocar el féretro dentro de la carroza. Se persinó y dijo algo que realmente me inquietó. Por fin se murió ese pinche brujo, hijo de Satanás. Dios nos ampare. Durante el trayecto de regreso a la funeraria, nos invadió una sensación de sofocación y molestia horrible. Los dolores de cabeza se hicieron tan intensos que sentimos náuseas y ganas de devolver todo en el camino. Una peculiar pestilencia que jamás había olido se dejó sentir dentro de la carroza. Antes había olfateado el hedorcito que dejaban los muertos. Lo conocía bien, pero este era distinto. No sabría cómo describirlo, pero era un hedor a putrefacción que te dejaba totalmente hastiado. Cuando por fin llegamos a la funeraria, bajamos de inmediato y sacamos el féretro para llevarlo a la sala donde preparaban los cuerpos para ser presentados. Sentimos un alivio tremendo al dejarlo ahí y retirarnos. Yo comencé a preparar el velatorio como siempre lo hacía, pero el ayudante se veía enfermo y pálido. Se tuvo que acostar para recuperar la salud. Luego de mucho rato de estar ahí, esperando a que nos llamaran para trasladar el cuerpo a la sala velatorio, al hacerlo, aún se sentía compenetrado ese olor en mi nariz. A pesar de que el embalsamador era bueno, en esa ocasión parecía que no había hecho bien su trabajo. El aspecto putrefacto del cadáver se notaba, y más cuando te acercabas. No quise pensar más en ello, y solo quería dejar el cadáver y salir a fumar un cigarro. Pasó mucho tiempo, y no se veía llegar gente. Nadie se presentó, pero ese no era el problema. Hasta ese momento la gente encargada de la funeraria no había especificado dónde se enterraría el señor. Había muchas conjeturas con respecto a ese cadáver, y francamente no me interesaba saber. Lo único que deseaba era terminar con ese desasosiego que nos producía ese muerto. Al caer la noche, me tuve que retirar, al igual que los encargados, el ayudante y el chofer. Se quedaría un hombre de guardia, don Gabriel, un viejo cascarrabias que siempre se dormía en la oficina. Yo vivía cerca de la funeraria y a veces, cuando no tenía sueño, me daba mis vueltas por ahí para platicar con los adeudos y a veces me daban de cenar. En esa ocasión, el viejo me pidió que le llevara un café si regresaba, y así lo pensaba hacer. Sería la 1 de la mañana cuando las campanillas ruidosas del timbre de mi viejo teléfono de pulso interrumpió el silencio del cuarto que rentaba. Estaba dormido en un sofá con la televisión encendida. Pesadamente me levanté y caminé hasta la cocina donde estaba el teléfono. Y al contestar, escuché la voz rasposa de don Gabriel. Paco, tienes que venir rápido a la funeraria. Algo pasa. No sé qué hacer, dijo el viejo con una voz temblorosa y llena de ansiedad. Sin pensar, tan solo tomé mi saco y salí con rumbo a la funeraria. Luego de caminar por las calles oscuras, llegué al recinto. Don Gabriel estaba afuera, con el rostro desencajado. Al preguntarle qué sucedía, me dijo que durante la noche habían llegado algunas personas extrañas a ver al difunto y que estuvieron un rato ahí encerrados en la sala.
Después de hacer ruidos y cosas extrañas, salieron sin decir nada, subieron a un auto lujoso y se marcharon. Pero lo que alteró al viejo fue lo que dejaron dentro del velatorio. Sin comprender muy bien qué quería decir, decidí entrar y revisar. Miedo fue lo primero que sentí. Al ver el lugar, estaba lleno de cosas raras. El piso estaba cubierto de alguna especie de sal, y en medio, donde estaba colocado el féretro, habían hecho una cruz diabólica con cal y tierra negra. Tanto en el piso como en las paredes de mármol de la sala habían dibujado cosas raras, con algo parecido a excremento, que hacía que todo apestara a podredumbre y un olor penetrante que quemaba al respirar. El asco y la impresión me invadió de sobremanera, que no terminaba de sentir eso cuando vi que la tapa del ataúd estaba abierta y no recordaba haberla dejado así. Al acercarme para cerrarla, y pensando en cómo había de limpiar todo aquel cochinero, vi con horror que el cadáver de aquel hombre presentaba señales notables de corrupción. Estaba cubierto de un líquido café y comenzaba a sudar e inflamarse como si el estado de putrefacción hubiera avanzado rápido. Era bastante extraño y el hedor que despedía lo era aún más. No quise tocar nada sin ponerme mascarilla y guantes, así que corrí a la oficina donde se guardaban los insumos y tomé algunas cosas para limpiar y me regresé a la sala. Don Gabriel estaba parado en medio del pasillo y parecía petrificado y asustado por algo. Al verlo, pude notar que sus ojos estaban bien abiertos y al preguntarle qué sucedía, solo movió los labios. Al ver lo que agobiaba su mente, observé que el velatorio y pude notar que había alguien dentro y no identificaba quién era. Apenas iba a ir a cerciorarme cuando las luces de la funeraria comenzaron a parpadear, como si hubiera una variación de voltaje, y finalmente se fue la luz. Solo iluminaban los cirios que estaban encendidos dentro del velatorio, y mientras esa luz tenue parpadeaba, la persona que estaba dentro empezó a acercarse más al ataúd. No puedo describir esa sensación de horror que me paralizó y me hizo latir el corazón de una manera preocupante, porque por un momento pensé que se me saldría por la boca. Mis piernas comenzaron a temblar y sentí la necesidad de ir al baño. La leve luz de los cirios iluminó a lo que estaba dentro. Era un ser negro en su totalidad, carente de ropa, y con la piel aceitosa que mostraba un cuerpo tan deforme, y un par de ojos que brillaban, dándole un aspecto aún más siniestro. Pero lo que me hizo estremecer aún más fueron un par de cuernos que salían de su cabeza. No era normal esa cornamenta. Eran protuberancias deformes que parecían haberle crecido sin ton ni son. El rostro de aquella cosa no lo podía distinguir bien, pero parecía tener un hocico de animal y emitía unos gruñidos que te erizaban la piel. Tanto don Gabriel como yo empezamos a querer rezar sin éxito, y solo veíamos a aquella cosa meter sus manos negras en el ataúd, hacer algo impreciso, darse la media vuelta, y después caminar, haciendo un ruido raro, con tacones golpeando el piso, hasta desaparecer de nuestra vista. Y después, el horror. Segundos después, empezó a iluminarse el interior del ataúd y luego flamas. Una conflagración empezó a formarse con grandes llamaradas que llegaban hasta el techo y comenzó a incendiarse todo en el interior. En ese momento reaccionamos el viejo y yo. Salimos corriendo, intentando escapar no solo del horror de aquella cosa,
sino para alejarnos del fuego que rápidamente consumía toda la funeraria. El calor del incendio fue tal que el techo comenzó a colapsar y el infierno se hizo presente. Sin saber qué hacer, nos quedamos viendo cómo todo el fuego se expandía por todos lados. Siendo de madrugada, no había nadie en las calles, y en instantes, lo que fue nuestra fuente de empleo quedó reducida a cenizas. Los bomberos llegaron mucho después. Las personas que dormían se congregaron en el lugar y el caos se hizo presente. Luego de una minuciosa investigación, determinaron que el fuego provino de un cortocircuito en los registros de la funeraria, cosa que don Gabriel y yo sabíamos que no había sido así. Finalmente todos nos quedamos sin trabajo y los dueños nunca se hicieron responsables. Del cadáver del hombre solo quedaron cenizas y del lugar solo escombros. Con el tiempo se clausuraron las puertas y ventanas. Sin embargo, se podían observar los vestigios de quemaduras en las paredes ennegrecidas. La gente comenzó a circular el rumor de que aquel hombre había sido un brujo en vida y que manejó muchas situaciones que tenían que ver con el diablo y sus huestes. Al morir, se decía que el mismo Satanás había ido por él y que se lo había llevado. Yo sí lo creía. Don Gabriel y yo fuimos testigos de ese hecho y hasta la fecha me sigue llenando de un temor indescriptible cuando lo pienso y recuerdo esos horribles momentos. Mi vida cambió a partir de ahí y ahora busco el perdón de mis pecados para que el diablo no llegue por mí. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.